Hola, vamos a presentar el concepto de fuerza electromotriz y lo vamos a presentar con tres ideas principales. En primer lugar, la definición de fuerza electromotriz, que es la integral de línea de la fuerza por unidad de carga que experimenta las cargas dentro de un circuito. También vamos a ver qué pasa cuando tenemos un circuito abierto y lo que vamos a ver es que si yo mido entre los dos extremos de un circuito abierto, justo lo que voy a medir es la fuerza electromotriz que hay en ese circuito. Y por último, ¿qué pasa si yo cierro ese circuito en el que hay fuerzas electromotrices? Pues veremos que entonces la fuerza electromotriz es igual a la intensidad por la resistencia total del circuito. Vamos a ir paso por paso empezando por la definición. Si tenemos un circuito, la fuerza electromotriz se debe a que hay algunas acciones que son capaces de mover cargas dentro de ese circuito. Vamos a dividir esas acciones, que vamos a llamarles en total F, y F se mide en newtons por coulombio, es decir, fuerza por unidad de carga, en dos. Las debidas al campo electrostático, E', y todas las demás. Todas las demás las vamos a llamar Fs. Dentro de esas Fs, como veremos luego, también se incluye el campo eléctrico inducido, o sea que E' no es el campo total, sino solo la parte electrostática del campo. Y luego veremos que esta fuerza F, fuerza por unidad de carga, es proporcional a la densidad de carga, o sea que J es la conductividad sigma por esa F. Esto es obvio, es decir, que el movimiento de cargas que aparezca, que es la densidad de corriente, se debe al conjunto de E' más Fs. Fs puede tener distintos orígenes. Vamos a ver que puede ser de origen químico, vamos a ver que puede ser de origen electrónico, puede ser una célula fotoeléctrica, puede tener también origen magnético y puede tener también origen por ser un campo inducido. Podría ser también un generador de Van de Graaff que mueve las cargas por rozamiento. En los ejemplos nos vamos a centrar en las fuerzas electromotrices de origen químico, magnético y eléctrico. Definición entonces de FEM. La FEM es la integral de línea cerrada a lo largo de un circuito de esta F, que incluye los efectos electrostáticos más el resto de efectos. Como la integral cerrada del campo electrostático de prima es cero, la integral de esta F es igual a la integral de la Fs, como podéis ver ahí. Ya tenemos la definición. Vamos a ver entonces ahora qué ocurre si tengo circuitos abiertos y cómo se me manifiesta esta FEM. El primer ejemplo es un ejemplo en el que tenemos una batería. Esta batería está formada por un electrodo de cobre y luego hay una disolución de sulfato de cobre y otro electrodo. Al ponerse en marcha esta batería, ocurre que las fuerzas que aparecen son de origen químico y los iones cobres se ven impulsados a salir del electrodo y pasar a la disolución. Esta fuerza química es lo que hemos llamado Fs. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mueven cargas? Se va a producir una acumulación en el lado positivo, que es el lado de la derecha de la batería, y una acumulación de cargas negativas en el lado izquierdo. Como el circuito no está cerrado, como se puede ver en el primer dibujo, hay unos extremos A mayúscula y B mayúscula abiertos, estas cargas no pueden circular y se acumulan. Las positivas en el electrodo de la derecha, de color azul oscuro, y las negativas en el de la izquierda, que está marcado con rayas. Esta acumulación va a más hasta que la fuerza Fs de origen químico se ve neutralizada por la fuerza del campo E, que en este caso es todo electrostático, o sea que es igual al campo E', que es una fuerza que va de positivo a negativo. Estamos en un punto de equilibrio. ¿Cómo podemos ahora calcular lo que marcaría un voltímetro conectado entre A mayúscula y B mayúscula? Bueno, pues integrando el campo electrostático de prima. Esta integral la puedo hacer entre A mayúscula y B mayúscula o bien entre A minúscula y B minúscula, que son eléctricamente el mismo punto. Aprovechando que estoy en equilibrio, sustituyo E' por menos Fs, cambiando los límites de integración, y la integral de Fs entre B y A, como fuera de la batería no tengo esa fuerza de origen químico, es lo mismo que la integral cerrada de Fs a lo largo de todo el circuito, y eso por definición es la FEM. Así que en este ejemplo, yo lo que estaría midiendo entre los terminales A y B mayúscula con un voltímetro sería la FEM de la batería, que se mide en voltios, porque es la integral
de algo que tiene la misma unidad que el campo eléctrico, Newton partido por Coulombio, integrado a lo largo de una línea, eso me da voltios. Es decir, la FEM de la batería. ¿Cuántos voltios es capaz de mantener esta batería que tengo aquí? Un segundo ejemplo. Vamos a ver ahora si tengo un circuito abierto que está formado por una barra, con sus extremos A y B abiertos, que no los conecto de ninguna manera, y muevo esa barra perpendicularmente a un campo magnético uniforme. Ahora, las cargas que están dentro de la barra, vamos a suponer que las que se pueden mover son las positivas, sentido convencional de la corriente, van a sentir una fuerza de tipo magnético. Esa fuerza magnética es V vectorial B y va en la dirección que señalamos ahí como Fs. Ahora esta Fs, fuerza por unidad de carga, es de tipo magnético. Y otra vez va a ocurrir como antes. Esta fuerza va a acumular cargas positivas en la zona del extremo A, cargas negativas en la zona del extremo B, y esas cargas van a producir un campo electrostático que va a ir de A hacia B y que va a crecer hasta que exactamente contrarreste a la fuerza producida por Fs. En ese punto estamos en equilibrio. Si llegados a este punto ahora conecto un voltímetro entre A y B, ¿qué es lo que voy a medir? Exactamente igual que antes. Lo que me va a medir un voltímetro es la integral de la parte electrostática del campo E', que aquí coincide con el campo total, y eso es lo mismo que la integral entre B y A, cambiando límites de integración de Fs, porque está en equilibrio, y en este caso Fs sí que vale V vectorial B escalar diferencial de L, que es lo que hemos definido como FEM. Si conozco la longitud de la barra y el campo B es uniforme, aquí esta FEM la voy a poder calcular y vale V por B por longitud de la barra. Volvemos a medir entre A y B la FEM que hay en el circuito, en este caso de origen magnético. Tercer ejemplo. Ahora vamos a tener nuevamente un circuito abierto con sus extremos A y B, y este circuito ahora vamos a suponer que está atravesado por un campo magnético variable. Aparece entonces un campo eléctrico inducido, que tenéis ahí, que en este caso es el que cumple el papel de Fs. Este campo no es un campo electrostático, no es un campo cuya integral cerrada es cero. Nuevamente, acumulación de cargas en la zona de A, positivas, acumulaciones negativas en la zona B, también a lo largo del cable aparece esa acumulación y aparece un campo electrostático E' que se opone al campo inducido. Este caso es un poco más complicado que los anteriores, porque aquí el campo eléctrico total vale 0, porque es el resultado de sumar el campo E inducido y un campo igual y de sentido contrario, E' electrostático, que lo contrarresta. ¿Y qué pasa si ahora mido la tensión entre los terminales A y B? Otra vez voy a tener la integral de la parte electrostática del campo, no del campo total. Y en este caso es la integral entre A y B de menos el campo inducido. En este caso, el campo inducido podemos calcular cuánto vale usando la ley de Faraday, es la menos derivada del flujo con respecto al tiempo, y aplicando adecuadamente los criterios de signos, llegamos a que eso es la superficie del circuito por la derivada del campo respecto del tiempo. Y esto nuevamente es la FEM que hay en el circuito. Así que ya vemos que cuando tengo un circuito abierto, voy a medir entre los terminales, si conecto un voltímetro, la FEM total de ese circuito, sea de tipo químico, sea de tipo magnético, sea de tipo eléctrico, sea del tipo que sea, o incluso si hay varias, mediré la suma de todas ellas. El último paso que queremos dar es, ¿qué pasa si yo cierro el circuito? Vamos a volver a nuestro circuito con la batería. Imaginaos que yo cierro ese circuito abierto que tenía y en ese momento aparece una circulación de cargas. Ese campo electrostático que teníamos antes aparece por la parte que hemos cerrado el circuito y las cargas circulan en el sentido que tenéis ahí, sentido horario. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Al circular las cargas, baja la acumulación de cargas que teníamos antes, baja ese campo E' que estaba contrarrestando a Fs, y Fs es capaz de mantener esas cargas circulando. Se rompe ese equilibrio que teníamos antes y tengo una circulación de corriente. ¿Qué ocurre si ahora calculo la FEM? La FEM, como hemos visto por definición, es la integral cerrada de F por diferencial de L, y esa F incluye todas las causas que están moviendo las cargas más E'. Como la integral de E' cerrada es 0, me quedo solo con Fs, y como Fs solo existe dentro de la batería, esto es la integral entre B y A de Fs por
diferencial de L. Tenemos lo mismo que antes. La FEM es la FEM que tengo de origen químico en la batería. Por otro lado, podemos aplicar ahora lo que veíamos al principio, de que aparece una densidad de corriente, J, que es proporcional, según la conductividad sigma, por el valor total de esta F minúscula. Esto, si aplico que esta proporcionalidad y que J lo puedo escribir como intensidad partido superficie, entonces tengo esa expresión que veis ahí donde me aparece la resistencia del circuito. Y llego a la conclusión de que la fuerza electromotriz total es la intensidad por la resistencia. Esto me va a permitir calcular la intensidad que circula por un circuito si conozco las FEMs que hay en el circuito. La suma total de las FEMs es igual a la intensidad por la resistencia. Vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que quiero calcular la intensidad que hay en este circuito, en el que ahora tengo una FEM que no es de origen químico, sino es de origen eléctrico. Va a ser un campo eléctrico inducido. Tengo una B variable que atraviesa el circuito, conozco la resistencia y entonces simplemente despejando la intensidad será la FEM partido por la resistencia. La FEM la calculo nuevamente aplicando Faraday como antes y me queda que la intensidad es menos S por la derivada del campo respecto del tiempo partido por R. Entonces, si quiero concretar cuánto vale exactamente esta intensidad, necesito saber la expresión del campo en función del tiempo. Si fuera un campo proporcional al tiempo, pues la intensidad sería lo que ocurre ahí, menos S por K partido por R. Y si fuera una variación de campo senoidal, pues me parecería una intensidad que varía con el coseno. El signo menos que aparece ahí es el resultado de aplicar correctamente el criterio de signos. Aquí estamos considerando las intensidades positivas cuando son antihorarias. Como me sale un signo menos, es porque la intensidad es horaria. Así que hemos visto las tres cosas que queríamos. El concepto de FEM, que es la integral de todas las causas capaces de mover cargas en un circuito expresadas en fuerza por unidad de carga e integradas a lo largo de la longitud del circuito. Hemos visto que cuando hay FEMs en un circuito abierto, entre los extremos abiertos del circuito voy a medir esa FEM y que si cierro el circuito voy a tener una intensidad y va a cumplir que la suma de todas las FEMs es igual a la intensidad que circula por el circuito multiplicada por la resistencia. Muchas gracias y hasta aquí este vídeo sobre el concepto de fuerza electromotriz.